le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos para dar respuesta al gobernador del Banco de México, al doctor Agustín Carstens, y posteriormente haremos lo mismo con el presidente de la Comisión. Adelante, gobernador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos y todos los diputados por sus intervenciones. Hay algunas preguntas que se repiten. Empezaré por la intervención de la diputada Sanjuana. Realmente aquí la pregunta es cómo se permitirá o incentivará la participación de nuevos participantes que realmente favorezcan sobre todo a los comercios a través de menores tasas de descuento. Yo creo que aquí, digamos, habría, yo diría que cuando menos tres áreas fundamentales. Una es la promoción de mayores y de cámaras de compensación adicionales. Realmente las dos cámaras de compensación que ya están en proceso de ser autorizadas, una tiene ya una participación muy importante en la parte de adquirencia, entonces va a brindar servicios particulares para facilitar mucho más y ser mucho más rentable para los bancos participar, es decir, su ventaja comparativa contra las cámaras que hoy existen es precisamente por el lado de la adquirencia. Se ha especializado en servicios para la adquirencia, entonces eso debe bajar muchísimo los costos y beneficiar a los negocios. Por otro lado, ya hemos hablado tanto el presidente de la comisión como su servidor sobre adquirentes y agregadores. Los adquirentes, los agregadores son los que agregan, por decir así, cuentas por cobrar de comercios para presentarse a los bancos, reduciéndole los costos a los negocios, y los adquirentes, pues básicamente usan precisamente la función de adquirencia también para aumentar la competencia. Realmente las nuevas regulaciones lo que ha dado lugar es que estas figuras se multipliquen. Hace unos cuantos años no había agregadores, ahora ya tenemos 17. Muchos de ellos están trayendo tecnología nueva que va a reducir muchísimo los costos. Y una cosa adicional y muy importante que salió en la regulación es que cuando se hacía la compensación de pagos provenientes de agregadores, se les aplicaba una tarifa a esos pagos que respondían a la figura de agregadores, pero las nuevas disposiciones que sacamos básicamente permite que las comisiones que se le cobren estén asociados al giro del negocio y son mucho más bajos. Entonces, ¿por qué? Porque las cámaras actuales trataban de desincentivar la participación de agregadores y de adquirentes. Entonces, por decir así, se está emparejando el terreno para que aquellos comercios que usen, por decir así, estas entidades auxiliares a estas entidades en el procesamiento de pagos electrónicos, no queden discriminadas y por lo tanto puedan desempeñar mejor su función y obviamente le reporten mayor beneficio a los comercios. Entonces esa creo que era la principal cuestión. Pregunta hacia mí por parte de la diputada Sanjuana. Al diputado Ricardo Mejía, bueno, realmente yo creo que sin duda la reforma tiene todos los visos y todos los elementos para promover la competencia. Es
muy claro, que se está promoviendo la incorporación al sistema financiero de diferentes intermediarios. Se busca corregir la concentración, precisamente ahorita ya con la respuesta que le di a la diputada San Juana, pues es muy claro todas estas acciones que se están llevando a cabo y como ya en la realidad ya hay nuevas figuras que ya están funcionando. También varios diputados mencionaron la conveniencia de permitir que instituciones no bancarias entren a este mercado y hay plena coincidencia y digamos esa va a ser una de las tareas que vamos a desempeñar en esta segunda mitad del año. Es decir, queremos que todo este mercado de medios de disposición no sea una actividad exclusiva de los bancos y por eso se está invitando y se va a establecer regulación que a instituciones no bancarias puedan participar con capacidad y con el potencial realmente de ser competitivas. Realmente esto ya participan hoy algunas instituciones no bancarias, aquí la idea es promoverlo mucho más. Va a haber, como ya mencioné, 2 nuevas cámaras de compensación, 2 cámaras de compensación que tienen ventajas competitivas muy importantes, que van a hacer que se reduzcan los costos. Ya ahorita vimos, yo les demostré cómo las cámaras de compensación existentes han bajado los precios, si ni siquiera estén ya operando estas 2 cámaras de compensación nuevas. Pues estas 2 cámaras de compensación nuevas precisamente tienen ventaja comparativa en la parte de adquirencia y en términos de bajar los costos para las empresas y por eso estamos muy entusiasmados al respecto. Con respecto a tarjetas de crédito, nada más para ser más precisos, hay tarjetas que cobran interés tan bajos como 12% y la tasa promedio es de 24%. Y realmente ha habido aquí un proceso mucho mayor de competencia y para lo cual ha ayudado bastante ha sido todo el reporte sobre tarjetas que publica el Banco de México. Este reporte cubre a más de 210 tarjetas de crédito y se ponen con toda precisión cuáles son los costos y por lo mismo también se facilita el cambio de un banco hacia el otro. Con respecto a la pregunta del diputado Pérez Tejada, la pregunta es si las reglas aplicables a las cámaras de compensación garantiza el acceso competitivo. Yo diría que sí, ¿no? Como dije, rompimos una nuez muy dura, una nuez que hacía que básicamente ni siquiera los potenciales competidores pudieran saber a qué enfrentarse, cómo conectarse. ¿Por qué? Porque es obvio que no podemos empezar con un mercado de cero. Entonces, lo que ya se hizo, y ese yo creo que ha sido un gran logro, es toda esa caja negra hacerla pública y mejorarla. Entonces, eso quiere decir que las condiciones de interconexión y las condiciones técnicas necesarias para que se opere y funcione un mercado, como lo dijo el diputado Cuellar, 24 horas, 365 días al año, funcione de manera efectiva. Porque eso era muy importante, porque si realmente no tuviéramos un sistema o un protocolo único de comunicación y de procesamiento, entonces no habría, por decir así, la capacidad de tener un solo mercado de tarjetas, ¿no? Porque habría una distinción, si tú haces el clearing con esta cámara de compensación, pues igual sí te puedo aceptar el pago, pero si no, no. Y eso es muy inconveniente, digamos, un poco como lo que pasa entre las tarjetas ahorita que están en el sistema bancario, las de American Express, por ejemplo, que muchas veces no las aceptan. ¿Por qué? Porque el clearing se hace por otro lado, la compensación.
Entonces, por eso era muy importante establecer un protocolo único, un protocolo transparente, un protocolo al cual se pudieran sumar y se pudiera mejorar en el tiempo todos los competidores potenciales, y que también permitiera no nada más que hubiera nuevas cámaras de compensación, sino que también se pudieran desagregar los servicios de cámaras de compensación y empresas especializadas en partes del proceso también pudieran participar y aumentar así la competencia, ¿no? Entonces esa parte ya la logramos. Yo creo que eso ha sido un logro muy, muy importante y bueno, pues toma tiempo, o digamos, ser una cámara de compensación nueva en términos de sistemas, de personal, todo eso pues requiere bastante tiempo, pero sí estamos bastante entusiasmados de que ya es un proceso que esté en marcha. Y como usted también mencionó, es importante que intermediarios no bancarios también tengan una participación activa en este mercado. Ahora, abordando algunas de los muy amplios y profundos comentarios del diputado Cuéllar, quisiera yo mencionar, pregunta cuáles ha sido lo más relevante o de los avances más relevantes. Pues primero realmente despertar el deseo de participar en el mercado mexicano a cámaras de compensación con una gran ventaja comparativa, con gran innovación, que precisamente al no abrirse la competencia los habíamos mantenido fuera y que le han limitado los beneficios a los usuarios mexicanos. Creo que el establecer el cobro cero entre cámaras de compensación es sumamente valioso. El proceso de reducciones en tasa de descuento ya está en marcha. Como usted dijo, la transparencia es una parte vital. Hemos mejorado mucho los reportes. Estos reportes de tasas de descuento por sector, máxima, mínima, promedio, se va a publicar mensualmente. Y por otro lado, como usted también mencionó, en los estados de cuenta a cada uno de los comercios participantes se le va a tener que dar una información desglosada, de tal manera que puedan también comparar y puedan también decidir. La movilidad de comercios hacia diferentes bancos o instituciones que presten estos servicios es lo que va a hacer efectiva la competencia. El Banco de México, como esta ya es una actividad regulada por el banco, también va a llevar a cabo acciones de supervisión para cerciorarnos que todo esto se cumpla en tiempo y forma. Ahora, varios de ustedes, también usted, diputado Cuéllar, mencionaron el tema de los cajeros, de los convenios. Nosotros pensamos que va a tener un impacto muy importante, va realmente a permitirle, o sea, le redujimos tremendamente los costos de transacción para crear las alianzas. Entonces nosotros pensamos que eso va a tener un efecto relativamente pronto. Realmente aquí en tema de cajeros es una discusión que vamos a tener que tener hacia adelante con la comisión y realmente lograr un balance adecuado entre ampliar la red y la interconexión y mantener los costos bajos, ¿no? Realmente la medida que se tomó de cobrar cero a cajeros de un propio banco, pues tiene precisamente la función de privilegiar los costos bajos, ¿no? Ahora, ciertamente eso podría tener el costo de que bancos decidan colocar menos cajeros. El extremo hubiera sido privilegiar que se colocaran muchos cajeros,
para lo cual habría que dejar a cada banco tener su estrategia de cobros de tarifas, y lo más probable es de que los cobros serían más altos. Digamos, la realidad es que la respuesta de los usuarios ha sido racional y ha sido irse a los cajeros que cobran cero, ¿no? Entonces es un balance complicado, ¿no? Entre tener una red, entre tener más disponibilidad de cajeros y el cobro. Entonces, ahí el balance adecuado va a ser realmente el objetivo que vamos a buscar en los próximos meses. Y realmente sí tenemos que pensar en mecanismos para difundir los logros. Esta comparecencia ciertamente sirve para ello, pero yo creo que también, sobre todo el año entrante, podríamos participar en la semana bancaria, la semana de educación financiera. Podríamos hacer un seminario dentro de un año muy amplio para dar a conocer esto con mucho más alcance. Posiblemente dentro de un año también podría ser útil hacer un libro, ¿no? Una cosa así que se pueda publicar y divulgar ampliamente. Y bueno, también sumar, yo pienso, a la Asociación Mexicana de Bancos y de otros intermediarios para que ellos mismos también den a conocer parte de estos resultados. Yo creo que sí ha habido un cambio en la mentalidad de los bancos en apostarle a un uso mucho más amplio de servicios financieros, sea mucho más masificado y aunque tengan que cobrar menos, y realmente generando más volumen, pues podría también ser un ganar-ganar desde el punto de vista de los clientes y desde el punto de vista de los usuarios del sistema financiero. Ahora pasando a la pregunta del diputado José Ángel González. Bueno, pues realmente, como dije, ya ha habido algunas comisiones, algunos cobros que se han empezado a reducir. En términos de generar una mayor infraestructura, nosotros pensamos que en vía de construirse estas cámaras de compensación adicionales. Como decía, hace unos años no había ningunos agregadores, ya hay 17 agregadores. Aquí el presidente de la Comisión Bancaria nos presentó la lista de todos los participantes y estos son bastantes. Realmente creo que pregunto qué disposiciones tendríamos que emitir hacia adelante. Sin duda yo creo que va a ser, los dos grandes temas van a ser cajeros y también van a ser las participaciones de entidades no bancarias. Ya me pasé el tiempo, pero muy brevemente, realmente en México hoy por hoy tenemos tasas de interés históricamente bajas, incluso la reducción en las tasas de interés del Banco de México, de los títulos del gobierno, nos han puesto en tasas históricamente bajas. Esas se han traducido prácticamente todos los productos financieros. Digamos, hoy por hoy se pueden conseguir hipotecas a niveles de 8 o 9% a 20, 30 años, que es un gran logro. Realmente creo que se ha hecho un avance muy importante. Obviamente gran parte de esto se debe al nivel tan bajo de las tasas de interés a nivel internacional, y bueno, pues sin duda lo que pasa en Estados Unidos tendrá que ser muy vigilado de manera muy puntual por la Junta de Gobierno del Banco de México. Hay algunos aspectos de la reforma financiera, sobre todo de la seguridad jurídica de los bancos en extensión de crédito, que pueden, conforme se vaya avanzando ahí, eso debería de redundar en márgenes de intermediación más bajos, los cuales ciertamente ya han bajado, ¿no? Pasando a la pregunta del diputado Guevara, realmente
Estamos en el proceso realmente, bueno, como ya dije, ya ha habido muchos elementos de regulación que ya han logrado sentar las principales bases para la competencia, sobre todo en materia de cámaras de compensación y en organismos que auxilian en el proceso de la compensación. Estamos trabajando mucho para que haya más adquirentes y más agregadores. Ciertamente, como ya mencioné, estamos de acuerdo en la participación de mayores entidades no bancarias. ¿Cómo estimular el pago de tarjetas? Bueno, pues sin duda el tema de comisiones y sobre todo el tema de que haya más terminalización va a ser un tema muy importante. Entonces, la parte de terminalización es fundamental. Ahí lo que nosotros pensamos que va a ser muy útil es esta cuestión de que se pueda desagregar ese servicio y que empresas especializadas en ello tengan la flexibilidad de presentar paquetes mucho más agresivos y bajarle los costos a las empresas. Yo creo que esa sería la parte mucho más importante. Usted preguntaba con qué frecuencia se va a publicar el banco la información sobre tasas de descuento y la respuesta es que va a ser mensual. Entonces, creo que con esto cubro prácticamente todo el terreno de cuestiones hacia el Banco de México. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, por sus respuestas, y le cedemos ahora la palabra al licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para dar respuesta a los cuestionamientos hechos por los grupos parlamentarios. Tiene usted la palabra, presidente. Muchas gracias, diputado. Ya no abundaría en las respuestas que ya muy acertadamente ha hecho el gobernador del Banco de México, y solamente a lo mejor responder las puntuales que se hicieron a la comisión. Preguntaba la diputada Sanjuana sobre el cumplimiento y difusión de algunas propuestas o obligaciones que están en la ley. La forma en que la comisión difunde la información es a través de Internet, y así es como hacemos divulgamos la información de todos los reportes que tenemos, que son muchos, los hacemos a través de Internet, y este sería el mismo caso para estas obligaciones. Comentarle, diputada, que para hacernos de esta información a la que hace usted mención, enviamos a los participantes 2 cuestionarios, y estos 2 cuestionarios estamos todavía recibiendo y validando la información a fin de poderla ordenar y validar. En específico, la obligación señala que se publiquen con información al cierre del 31 de diciembre y posteriormente, en los 2 meses posteriores a ese cierre de año, se publicaría. Estamos evaluando si publicamos algo antes de que termine este año y después lo haremos ya como lo señala la regulación. Eso es si ya tenemos toda la información y la validación de que esta es correcta y que va a ser de uso para el resto del mercado. Por otro lado, en cuanto a las sanciones para los participantes, pues se establece en la propia regulación. Esta va de 5,000 a 20,000 días de salarios mínimos en el caso de que se tenga que imponer una sanción, pero también la ley de la comisión nos permite hacer otro tipo de acciones, como son amonestaciones, como son la clausura parcial o total de los participantes, o inclusive el uso de la fuerza pública. Entonces, tenemos, y ya está establecido en la ley, la forma en que se sancionarían a estos participantes que no cumplan. En cuanto a las preguntas que hacía el diputado, la mayoría ya el diputado García ya las contestó el gobernador del Banco de México, excepto el caso de Oceanografía. Señalarle que la comisión, como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, terminó ya sus labores de supervisión con una coordinación estrecha con la Procuraduría General de la República. Si recuerdan ustedes, inclusive el día del anuncio, aunque lo hace el procurador, está ahí la Secretaría de Hacienda y está el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, al momento de hacer precisamente ese anuncio sobre la situación de Oceanografía. Nosotros entregamos ya el 29 de abril a la PGR nuestro dictamen sobre los hallazgos que tuvimos, y
Con base en ese es que actúa la Procuraduría General de la República, además de que nosotros, con base en nuestra supervisión, le hemos dado al banco las observaciones y las sanciones correspondientes, y es todo lo que pudiera decir yo al respecto. En cuanto a las preguntas del diputado Pérez Tejeda sobre cómo ampliar la cobertura, pues sí es precisamente el tema de la reforma financiera en lo general, ¿no? Que a lo mejor es una pregunta que se hace dentro de muchas otras temas que tocaron el resto de los diputados. Y es que la reforma financiera no se centra nada más en estas disposiciones. La reforma financiera, como ustedes saben y ustedes la aprobaron, cambió 34 leyes, y esas 34 leyes pues, abarcan muchos temas, muchos que ni siquiera inclusive son propiamente las autoridades financieras, inclusive del orden judicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es validar y generar las condiciones de que se lleven a cabo la correcta implementación que señalaban también de esta reforma financiera. En lo particular a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estamos en el proceso de hacer 200 cambios a nuestras circulares para la correcta implementación de la reforma financiera, que también la CONSAR, la CONDUCEF, el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda, tienen que hacer los cambios para la implementación o generar nuevas leyes, como es el caso inclusive de algunos de estos participantes que antes no se tenían, para la correcta implementación de la reforma financiera. Y eso es precisamente el objetivo de la reforma, es pues que se amplíe la cobertura. Uno de los medios es a través de las redes de medios de disposición, pero no es el único, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ampliar la cobertura de los medios de disposición? Pues ya lo abarcamos, sobre todo ahora el doctor Cárcens lo tocó ampliamente en sus respuestas, pero yo señalaría que hay que aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías. Y un caso en particular, y me parece que también lo comentaban por ahí, es el caso de los corresponsales bancarios. En 100 años de historia de la banca en México, se establecieron 12,000 sucursales. A partir hace alrededor de unos 5 años de la publicación de las disposiciones de corresponsales bancarios, se cuenta hoy con 15,000 corresponsales bancarios. Entonces, más que se duplicó los puntos de dispersión en 5 años a través de una sola disposición. Ahora, hay que aprovechar pues que tenemos 100 millones de celulares, que existen otras tecnologías, que existe la banca por internet, y eso es parte de lo que buscan hacer estas nuevas disposiciones. Y hay que darle seguimiento para que efectivamente eso se vaya implementando, ¿no? Respecto a los comentarios muy acertados del diputado Fernando Cuellar, a lo mejor de los que no tocó el gobernador Cárcens señalar que cuál era la vinculación entre la Comisión Bancaria y la coordinación con el Banco de México, pues es una coordinación de todos los días. El gobernador asiste, así como otros 2 miembros de la Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria. El gobernador además asiste a todas las juntas de gobierno. Hay una relación pues estrecha, además de coordinación y de trabajo de todos los días, y yo creo que ha sido parte del éxito de tener en este caso en lo particular, reglas que en mi opinión cambian de fondo, ya lo señalaba el gobernador, de una no es muy dura de morder, pues cambian de fondo la estructura de un mercado muy complejo y que sí, efectivamente estaba muy cerrado y donde podían participar pocos agentes económicos. El reto más importante es la terminalización, en mi opinión, ¿no? 600,000 terminales bancarias, a lo mejor cuando hay 3 o 4 millones de establecimientos comerciales, donde tenemos más de 100 millones de tarjetas entre crédito y débito, por lo que falta es la terminalización a bajo costo para que puedan ir a hacer uso de estos medios los usuarios de las tarjetas. Y eso va aparejado de la confianza en el sistema. Entonces también en esa parte tenemos que trabajar para que todos los usuarios de las tarjetas se sientan cómodos de ir a los diferentes establecimientos y utilizarlos y no sacar el dinero en los cajeros como veíamos antes las colas, aunque eso, como lo señalaba en su gráfica el gobernador del Banco de México, ha cambiado en los últimos años y ahora hay más transacciones y de menor costo, que eso también es muy importante en las terminales puntos de venta.
En cuanto a la información para los pequeños comercios que señalaba el diputado Cuellar, señalar que además de la publicación de las cuotas, tienen ahora la obligación los adquirentes, es decir, los negocios que les ponen la terminal punto de venta a los comercios, de darles un estado de cuenta que les diga exactamente qué les están cobrando, porque no solamente son las cuotas, sino a veces vienen otros cargos y otras contraprestaciones, a los que ya también se hacía referencia con la diputada San Juan, y esa transparencia y saber qué les están cobrando en un estado de cuenta entendible para el pequeño comercio, me parece que también es muy relevante y eso también va a venir. Completamente de acuerdo en que la parte de los mecanismos de difusión pues, son muy relevantes para que en realidad se puedan conocer estos cambios. Y me parece, bueno, a lo mejor nada más comentar un punto o dos adicionales. Una pregunta que se hacía, me parece que la hacía el diputado Guevara, era ¿cuándo podemos ver que el usuario final va a recibir los beneficios? La verdad es que a veces se nos olvida, pero los comercios también son los usuarios finales, no solamente es el tarjetaviente, y los comercios hoy tienen un beneficio tangible que no tenían antes de que se publicara la ley, es más transparencia, conocer las cuotas, que les hayan bajado las cuotas de intercambio como ya se señalaba en las presentaciones. Es decir, hoy tenemos ya derivado de la publicación de esta ley, beneficios para esa parte del mercado que antes no tenían, y son los pequeños comercios. Entonces, en la medida en que esto se vaya incrementando, pues el pequeño abarrote, la pequeña verdulería, todos estos comercios que hoy no están terminalizados o que estaban terminalizados con condiciones menos ventajosas, hoy ya las tienen. Es cierto, se tendrá que ir todavía hacia la parte de tarjetas, aunque ya han reducido de forma importante los costos como se señala. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus respuestas. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.